Era el año 1976. Las fuerzas militares habían tomado una vez más el poder en la Argentina. Comenzaba la dictadura más sangrienta de nuestra historia, los 7 años más oscuros y bestiales. El Eternauta, aquel mítico personaje de fines de los años 50, se paseaba nuevamente por Buenos Aires. La historieta había sido reeditada por primera vez en un solo tomo y tuvo mucho éxito. Una nueva generación de lectores la leía ahora en clave política, identificando la nevada con la dictadura. Sin embargo, Héctor Oesterheld, el guionista de la historia original, veía que lo que venía era mucho peor. Y por eso escribía una segunda parte, que comenzaba como la primera en Vicente López, en el chalet de Juan Salvo. Continuará. El Eternauta 2, o la segunda parte del Eternauta, es una historieta muy importante. Y eso más allá del juicio que tengamos respecto de sus cualidades artísticas o de sus valores como relato. Lo que pasa es que hay una diferencia de contexto muy grande. La primera parte, la famosa, la del 57 al 59, tenía una innovación increíble, el hecho de que Oesterheld y Solano López hicieron una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre que transcurría en Buenos Aires. Y además se inspiraron gráficamente, temáticamente, en el cine de ciencia ficción norteamericano de clase B de aquella época. Claro, el Eternauta 2 no. Transcurre, se escribe, se produce y se publica durante la dictadura. 20 años largos después. ¿Estamos realmente en 1959? Soy una ametralladora alargando datos. Favali me está apaciguando. ¿Acaso me creerá? ¿Soy yo mismo el que está hablando? ¿De dónde me viene lo que estoy diciendo? Piedad y temor tras la sonrisa. Para él soy un demente. Imágenes súbitas, como fogonazos, gritos desgarrados, estallidos, terrores sin nombre, años, fechas girando, el torbellino, luces y tinieblas, el viento, el tiempo, la muerte. El veterano mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50, entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterheld, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterheld decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente El Eternauta. Así que esta es la casa donde vivía Héctor Oesterheld. Exactamente, él con su mujer y sus 4 hijas. Y acá era donde vos venías en el 57 a encontrarte con él. Esta es la casa real, la que yo conocí, la que yo visitaba. Estamos en la esquina de Rivadavia y Ayacucho, en Bécar. En la estación de Bécar, la esquina de la estación. Vos llegabas en el tren a esta estación de acá. Sí, en la realidad verdadera. Después viene la ficción. La casa, que está en una esquina, ¿está muy cambiada respecto de cómo la conociste vos? Muy cambiada. Ajá. No en su estructura básica de su esqueleto, vamos a decir. Sí. Pero sí en el paisaje, el follaje, los árboles, el revestimiento de las tablas de madera alrededor del piso alto, el primer piso. Y esto que tenemos enfrente ahí es la ventana que estaba a las espaldas de Héctor.
Ah, él se sentaba mirando para allá. Enfrente había una biblioteca con libros, etcétera, y el sillón donde apareció Juan Salvo. Ajá. Esta casa, en la historieta, no está en Bécar, sino que está en Vicente López. Está en Vicente López. La trasladaron mucho más allá, cerca de la capital. Cerca de la capital. Y además esta casa vos te sirvió de modelo para dos casas que aparecen en el Eternauta. La casa del guionista y la casa de Juan Salvo, que queda a pocas cuadras de acá. Claro, claro. Usadas parcialmente para las necesidades del relato. Claro. Ahora lo curioso es que después de haber recorrido todo el espacio-tiempo, el Eternauta termina viviendo a 5 cuadras del guionista. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, porque significa que él ha estado el cosmos a su disposición y él eligió volver al terruño, vamos a decir, al barrio. En el Eternauta 2 reaparecen temas recurrentes en Oesterheld. Uno es el de la aventura, como siempre, y el otro es el lugar del héroe. Claro, hay cosas que han cambiado radicalmente. Uno es la ambientación y otro es la lógica de la aventura, la lógica del comportamiento del héroe. Eso tiene que ver con el giro ideológico que experimentó Oesterheld desde fines de los 60 a comienzos de los 70 y que se manifiesta en algunas de las historietas, de las muy buenas historietas que produjo en esa época. La versión del Eternauta publicada en la revista Gente en 1969 con dibujos de Alberto Breccia ya daba muestras de este giro. En este caso, las potencias centrales entregaban el tercer mundo y a América Latina el invasor extraterrestre. La historieta fue levantada y terminó abruptamente. Si bien se adujo que la propuesta gráfica de Breccia era demasiado vanguardista para el gusto del lector del semanario, el componente ideológico era lo que irritaba. Con Oesterheld nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Yo no lo conocía. Y ahí se habló del proyecto que tenía ahí para hacer una editorial, pero yo no le di mayor importancia. Con Charlotte no, mandaba el guión porque tenía mucho trabajo. Cuando hicimos Morcinder, ya fue una cosa distinta porque él tenía menos trabajo, no tenía la editorial y entonces nos reuníamos, hablábamos, cambiábamos impresiones y como era muy humilde, aceptaba cualquier sugestión, cualquier cambio. Como historieta, como argumento de historieta, yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor Oesterheld fue un precursor. Fue ilustrada magníficamente por Solano López, que le dio el clima, que es un especialista en climas, que le dio el clima adecuado, que hizo un trabajo muy superior al mío, porque en esos momentos yo estaba en planos de investigación y la revista no me permitió concretar esa investigación porque la cortó sorpresivamente. De manera que creo que el Eternauta es la obra maestra de un maestro. ¿Cuántos años hace que no venías a esta zona? Grosso modo 40 años. Bueno, está bastante parecida, ¿no? ¿O muchos cambios tiene? Tiene el cambio del revestimiento de las tablas color ocre amarillo. Y yo diría que los postigos, para mí me parece que no tenía esos postigos tipo rústico, colonial. Creo que tenía unas persianas clásicas. Ahora, el garaje estaba pegado a la casa en aquel momento. Él sale, hay una ventana en la casa y al lado está el garaje que es por donde Juan sale. Claro. ¿Eso estaba ahí o ya lo cambiaste en aquel momento?
Lo cambié en aquel momento. Le moviste el garage. Moví el garage porque bajaba bien para el movimiento de la gente dentro de la casa. Ahí se ponían el traje espacial, ahuyentaban los copos mortíferos. Mirá hacia el borde de la vereda. Eso es claramente una entrada de Claro, garage. el garage estaba acá. El garage estaba acá. Así que supongamos que esta es la puerta por la que salió Juan. Claro. Por esta puerta sale Juan. Por esta puerta sale Juan, tal cual. Ahí se supone que hay edificación, hay otro chalet enfrente. Enfrente está ese chalet donde esa pareja de vecinos, Ordóñez. no me acuerdo. El viejo Ordóñez. El empleado del ferrocarril se muere ahí. Que se muere ahí en la ventana, cuando abren la ventana. Exactamente. Ellos lo miran desde aquellas ventanas que están allá, ven enfrente cómo se muere el otro. Exactamente. ¿Dónde murió Polk? Murió por ahí. ¿Por allá? Ahí, a medio camino hasta llegar a la esquina. Poco más alejado, unos 15 metros más, a donde atravesaba la Avenida Libertador, donde estaba el colectivo 60 chocado contra una columna. ¿Es casual nuestra llegada a este rincón del espacio-tiempo? Justamente en un momento tan crítico. Miro a Juan, de nuevo. Los ojos abismo. No es más el Juan Salvo que conozco. Es un extraño total, tan ajeno como un ello. Un resplandor que crece lentamente, a la vez un rumor confuso, un latir poderoso con un largo chirrido como fondo. Por un momento no podemos distinguir al ocupante del puesto de mando, pero ahora sí, un mano continuará. Estas eran todas bibliotecas. Y la puerta quedaba ahí. Ajá. En la historieta la puerta estaba acá. ¿Estaba acá? Acá estaba. Pasaban de ahí a acá. Ajá. Y el portón estaba allí Estaba y tenía un extractor de aire para ahuyentar los copos. Y está la puerta que me traen Claro. para matar al tipo que viene de afuera. Ahí está. Hasta ahí era el garage. Quiere decir que hay una zona que está agregada ahora. Muy bien. Ahí está el comedor. Ahí está el comedor. Y ahí estaba la escalera. La escalera que hice yo venía directo hasta la puerta de salida. Pero está la escalera posta. Claro. Mempo Giardinelli es un reconocido narrador, periodista, docente y un largo etcétera. Trabajó desde muy joven en distintos medios gráficos hasta exiliarse en México durante la última dictadura militar. Mempo fue compañero de profesión y de militancia gremial junto a Oesterheld y tiene una visión única del guionista desde la doble condición compartida de intelectual y de militante. Y El Eternauta era una historieta que marcaba toda una época, de alguna manera, esa Buenos Aires mítica y heroica que él de alguna manera establecía. En los años posteriores, en los 70, cuando él empezó con lo que sería El Eternauta 2 y donde empezó a ver, digamos, ya una carga ideológica, yo creo que él respondía a su necesidad ideológica de militante, a su propio compromiso. En realidad, para mi generación, y aunque Héctor era 30 años mayor que nosotros, para mi generación, o para esa generación de militantes, lo que había en general era creo yo que había una clara conciencia de una especie de responsabilidad que se tenía en la época, y todo lo que uno hacía, equivocado, no, bien o mal, todo lo que uno hacía estaba teñido, lo digo en sentido positivo, estaba embebido del pensamiento revolucionario de la época. Había un compromiso que era muy fuerte, muy sólido y que, repito, embebía todo lo que uno hacía. Desde la película que elegías para ver, desde la ropa que se ponía la gente, desde las conversaciones en un café, desde todo estaba vinculado a lo mismo. Yo recuerdo en reuniones
que hubo incluso en mi casa, en mi departamento, que de repente estábamos, y esto yo lo cuento en ese texto viejo Héctor, que de repente estábamos 10, 12 jóvenes, digamos, y llegaba Héctor, ¿no? Llegaba el viejo, lo llamábamos, ¿no? Llegaba el viejo. Cuando llegaba el viejo era el orgullo, además, de compartir con él esa mesa, ¿me explico? Coherentemente, la Argentina, o lo que queda de la Argentina en el Eternauta 2, se parece al universo de la ciencia ficción de entonces, de los años 70. Por ejemplo, una película como Mad Max, y no a la ciencia ficción de los 50 que inspiró la primera parte. La radiación ha alterado el medio ambiente, y no solo, lo ha alterado también al Eternauta. El dibujo de Solano López está a la altura del nuevo desafío y es capaz de darle todo el vigor y toda la expresividad a ese nuevo universo que tiene que dibujar. En el siglo XXIII, que es cuando transcurre la acción, los invasores manejan una tecnología residual después de la catástrofe. Es una tecnología obsoleta ya, pero les alcanza para mantener sujetos y esclavizados a los sobrevivientes, al pueblo de las cuevas. Este futuro argentino es también una vuelta metafórica a nuestro pasado histórico. Y el tema es el desierto. Ese desierto que obsesionaba a nuestros hombres como Sarmiento, como Alberdi, el desierto al que huye Martín Fierro escapando de la civilización que no le da cabida. Oesterheld, además, se remite a nuestro pasado con verdaderas citas de la historia de nuestra liberación nacional. Por ejemplo, el combate de Obligado. Ese episodio en el cual el pueblo de las cuevas se defiende del avance de las cañoneras por el río remite a aquel episodio de 1845. Vale decir que en el Eternauta 2 se ve la intención manifiesta de enlazar episodios de nuestro pasado con nuestro eventual futuro en una misma continuidad de luchas por la liberación. El tanque está demasiado expuesto, recibe 2, 3 impactos. El humo deja ver poco, pero lo adivino todo. ¿Qué podemos hacer con solo pistolas y cuchillos y algún mal fusil contra las cañoneras? Por todas partes, el súbito, unánime, enloquecido alarido de los zarpos. La multiorden que les envió la botonera les quema el cerebro. Cesaron los disparos, no queda un zarpo con vida. La cañonera es nuestra. El diseñador y artista plástico Martín Mórtola Oesterheld es nieto de Héctor, hijo de su hija Diana, y se crió con su abuela Elsa. Martín tiene una visión muy cercana de la obra de su abuelo, y no solo por ser familiar. Es una de las personas que se ha ocupado de rescatar su obra. Las obras de mi abuelo, mi cercanía, por ejemplo, con las obras de Héctor, siempre están tamizadas por una cosa muy personal. Y más allá de que sea mi abuelo, estás como, no intentás como esos terrenos de ficción en donde de alguna manera estás leyendo, digamos, una ficción, etc. Y también se mezcla un poco, sobre todo en el Eternauta, y sobre todo con la relación que yo tuve con el Eternauta desde muy chico, con mi historia personal, ¿no? Hay algo que tiene que ver con una situación de un autor escribiendo una obra que va más allá que él y que después con los tiempos históricos y con la construcción propia de él mismo empieza a releer, patear la pelota para adelante y va a buscar un poco lo que la obra le contesta 10 años después, digamos. Hay una lectura que tiene que ver un poco con la vida personal de mi abuelo, que tiene que ver con el reinterpretar esa épica, digamos, a partir del contexto que se estaba viviendo en ese momento, digamos, ¿no? Yo creo que es fundamental la lectura de las cosas de mi abuelo a partir de la historia, digamos, ¿no? Mi abuelo es un fanático de la historia, concretamente, digamos, ¿no? Antes de desaparecer y todo, ya directamente hace una bajada
los caudillos latinoamericanos, ¿no? de esos 400 años de guerra contra el imperialismo, etcétera, etcétera, digamos que se mete directamente en una bajada histórica de revisionismo histórico que también estaba muy en boga también con los movimientos políticos de ese momento. Mi abuelo entendía, digamos, que las obras de él eran una situación para transmitir una idea casi al punto de educarte o adoctrinarte, depende cómo lo quieras ver, digamos, ¿no? Él tiene una relación importante con el tema de lo temporal, me parece también, ¿no? En relación a la historia, ¿no? Por eso también un poco la ciencia ficción y cómo trabaja todo eso. Y con lo popular, obviamente, ¿no? Digamos, o sea, no tenía ningún tipo de vuelta con que le interesaba muchísimo más el lector de a pie que el lector, digamos, calificado, digamos, ¿no? Le interesaba llegar a muchísimo más gente más que estar en una biblioteca selecta, digamos, ¿no? Eso es así, concretamente. En El Eternauta 2 reaparecen los temas tan queridos y constantes en Oesterheld. La amistad, la lealtad, la entrega, la capacidad de sacrificio, todos esos valores que se consideran supremos en la conducta de los hombres. Claro, se ha reparado en que desaparece de algún modo aquel humanismo un poco abstracto de la primera parte y es sustituido por los imperativos de la moral revolucionaria, que es otra cosa. Es cierto que los personajes carecen de la complejidad, son más unilaterales que en la primera parte. Pero eso tiene sus razones de ser, teniendo en cuenta cuáles eran las motivaciones que puntualmente tenía Oesterheld en aquel momento, el compromiso con su tiempo. A esa altura de los años 70 había tomado decisiones en su vida que tenían que ver con la militancia revolucionaria. Y su héroe, un militante revolucionario, no se podía permitir ni deslices sentimentales ni dudas en el momento de tomar decisiones. Tenía que hacer lo correcto y hacerse cargo de las consecuencias. Militancia y producción narrativa parecen fundirse en una misma cosa. Las metáforas del Eternauta 2 son transparentes. Los zarpos pueden leerse fácilmente como los grupos de tareas de la AAA y de la dictadura. El Eternauta como líder revolucionario, Biguá, María y otros personajes destacados del pueblo de las cuevas como líderes y caudillos naturales de las clases populares que van a liberarse de la opresión del invasor. Sin embargo, es curioso, para no decir que es extraordinario, el hecho de que un relato tan revulsivo, que sea tan transparentemente revolucionario, haya pasado prácticamente inadvertido tanto para los censores como para la ulterior crítica cultural. Hay que tener en cuenta que esto se publicó durante la dictadura, incluso cuando Héctor Oesterheld estaba secuestrado. Eso indica, entre otras cosas, el lugar especial que ocupa la historieta dentro de nuestro circuito cultural. El corazón me late con fuerza. Algún zarpo trata de acertarnos, pero somos un blanco difícil y no perdonamos. Sí, las cuevas están salvadas. Debo seguir buscando. Una zarpa helada lacerándome las entrañas. Todos muertos en el promontorio. Si hubiéramos venido aquí primero. Para sí mismo el Eternauta no es más el Eternauta. Ahora es solo Juan Salvo. Oesterheld es considerado por muchos como el guionista de historietas más importante de la Argentina. Pero Oesterheld fue también un autor atento a su tiempo e involucrado en el proceso histórico y político del país. José Pablo Feynman, narrador, filósofo, reconocido intelectual y lector de Oesterheld, se ha dedicado a pensar y escribir sobre este cruce entre géneros e historia política. El Oesterheld que escribe la segunda parte del Eternauta es un Oesterheld encuadrado en la organización político-militar Montoneros. Es un cuadro de la organización político-militar Montoneros. Es una historieta desesperada, totalmente desesperada. Ahí Juan Salvo tiene lo que Oesterheld llama los ojos abismo, que es una mirada así de terror, porque dice, los ojos abismo son los ojos que ven lo que nunca vio nadie,
y sobre todo lo que él nunca había visto, el terror total, dice. Y se le une a Oesterheld como personaje, y la historieta transcurre protagonizada por Oesterheld y Juan Salvo. Y al final hay una decisión terrible y bien de Orga, bien montonera tipo 77, 78, 79, tipo contraofensiva, digamos, ¿no? Que es la siguiente. Juan Salvo tiene dos opciones: salvar un pueblo o salvar a su mujer, Elena y Martita, que están en otro lugar. El pueblo no es demasiado grande, pero es un pueblo, ¿no? Que hay que darle ayuda a ese pueblo. O ir a rescatar a su mujer y a su hija. Y Oesterheld le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice, ¿cómo que voy a hacer? Vamos a salvar a la gente, dice. Pero van a morir Elena y Martita. Bueno, eso es otra cosa, dice. Primero tenemos que salvar a la gente. Salvan el pueblo y cuando vuelven, la hija y la mujer del Eternauta están muertas. Y él dice, es así, es el costo, es muy triste. Y Oesterheld le dice, sí, Juan, le dice, tenés razón, pero duele tanto, le dice. Y termina. Si la primera parte del Eternauta terminaba con un giro borgiano, una paradoja temporal, lo mismo pasa con la segunda, que termina en la fecha del comienzo de publicación de la historieta, diciembre de 1976, cuando Juan invita a Germán a comenzar otra aventura. Desgraciadamente para entonces, Oesterheld ya había sido secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura. Bueno sería contar con un cronomaster para poder avisarle, prevenirlo, ser el Eternauta por un rato y poder enderezar la historia. Desgraciadamente, no lo tenemos. Nos quedan, más allá de las contingencias de la historia, la memoria, el agradecimiento por tanta imaginación y por tanta entrega. Y nos queda además un personaje inolvidable. Me vine hasta Mendoza para ver la muestra homenaje que le hace su provincia a uno de los dibujantes argentinos más importantes y personales de las últimas décadas. Este dibujante no viene muy seguido a la Argentina y no me lo podía perder. No voy a caer en el lugar común de mencionar lo linda que es esta ciudad. Pero bueno, ya lo hice. Creo que lo que hay dentro del museo no desentona para nada. Aquí está condensado el mundo creativo de Juan Jiménez. Máquinas bélicas llenas de detalles, robots, combates en el espacio, cyborgs, mujeres hermosas de belleza acaso mutante, juegos con el tiempo y con el espacio. Es un destilado de la estética de la historieta de ciencia ficción de la década del 70 en adelante. Continuará. Juan Jiménez nació en Mendoza en 1943 y comenzó a publicar historietas relativamente de grande. Tras una breve experiencia semiprofesional de muchacho cuando vivía en Río Cuarto, tenía más de 30 años cuando apareció La Caída en el número 6 de Titbis, de Ediciones Record. Desde entonces no paró, trabajando sobre guiones propios o con los mejores colaboradores de la revista, Trillo, Ray Collins, Balcarce, Grassi, haciendo casi exclusivamente historietas bélicas y de ciencia ficción. Las obras en colaboración más importantes de su primera época han sido con el guionista Ricardo Barreiro, con quien trabajó hasta los inicios de los años 80.
Jiménez nunca vivió en Buenos Aires. Se fue a Europa desde Mendoza a fines de los 70 y sigue allá, en España. En 1981 trabajó en la película de animación norteamericana Heavy Metal, lo que significó un gran impulso para su obra y lo hizo conocido mundialmente. En los 80 adoptó el color y alternó el trabajo en notables historias cortas de su autoría con una larga colaboración con el guionista Alejandro Jodorowsky, con quien realizó la exitosísima La casta de los metabarones. Me pasó al revés que todo el mundo. A ver. Me trajo la imagen en movimiento del cine, de las películas. Las películas que veías de pibe. Claro. Acá. Sí. Acá en Mendoza. Y esas imágenes que veía, terribles, esas películas, y el actor era Humphrey Bogart, ¿viste? Sí. Por supuesto, no sé por qué me gustaban más las de guerra. Y yo creo que empezó ahí a haber una necesidad de reproducir lo que veía, sin saber por qué y cómo. Ah, mirá. Entonces, con los primeros lápices, primeros cuadernitos y esto, empecé a hacer lo que hoy sería un cuadrito de historieta, al lado de otro, tratando de recordar las imágenes que veía. Pero del cine. De la película. De la película. Películas de guerra, por Yo ejemplo. no conocía la historieta, no conocía las revistas. En el barrio apareció un tipo, Sí. que lo recuerdo nombre perfectamente porque me cambió la vida, el tipo que se llama Nahuel. Nahuel, raro para esa época, ¿no? Exacto. Y Nahuel traía en sus manos, sin apretar, sin quebrar, un Mysteric. Chachán. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Mirá, es una revista de historieta, cuando valía $1. Entonces me dice el tipo, ¿te gusta? Te lo regalo. Me quedó eso en mis manos y ahí descubrí Solano, López, Prat, el sargento Kir. Y digo, esto es lo que yo quería hacer, no ver las peliculitas y dibujar después. Ajá. Después de publicar varias historietas sueltas de guerra y de ciencia ficción, la primera serie importante y con continuidad que realiza Juan Jiménez para la revista de Ediciones Récord es Haz de Pique. Se trata de la historia de una tripulación, de un bombardero, una fortaleza volante de la Segunda Guerra Mundial que realiza distintas misiones sobre territorio europeo, en una tradición que venía de Amapola Negra, la famosa historieta de Solano López y Héctor Germano Estergel. Haz de Pique sería la oportunidad del encuentro entre Juan Jiménez y su coequiper de aquellos años, el guionista Ricardo Barreiro. Con él realizaría después Ciudad, Estrella Negra y War 3, entre otras series que marcarían a la ciencia ficción de ese momento. ¿Cómo lo conociste, Ricardo? Lo conocí directamente, primero a través de un guión. Ah, mira. Es un guión que me envía la editorial, el Récord, leo el guión y me pareció maravilloso aquello, no había que discutir nada. Entonces, ¿qué guión era? Había una vez un cañón. ¿Este es el primero? Sí, el primero. Sí. ¿Este es el primero, Mira, entonces? Sí, sí. Quiere decir que la primera historieta que te envían de Ricardo Barreiro es la serie. Ya no, es la no un unitario. Claro, pienso que él la mandó para comunitaria, Sí. pero ya pensada para continuarla. O sea que Ah, mirá qué bueno. A mí me parece que hay un episodio, Juan, que es ejemplar, ¿no? Sí. Es un episodio Lo ejemplar. tenemos por acá. Que es este, ¿no? Sí, sí. Una misión de rutina. Es terrible y conmovedora. Es la destrucción de una ciudad. Es el asesinato a mansalva de la población civil, ¿no? Sí, fue una ¿Cuál cosa... fue la idea de contar eso, contarlo de esa manera sobre todo? ¿Por qué? La idea era subrayar exactamente, o lo más próximo posible, la vida, el tronchar un montón de vidas, un botón, un objeto que cae sin ningún sentimiento Sobre la vida cotidiana. y arrasar cientos de miles de vidas. Inclusive el título, el que me pareció fantástico, una misión de rutina, como un día más de trabajo.
Andrés Accorsi es uno de los más importantes conocedores de la historieta argentina. Desde las páginas de la revista Comiqueando y otros lugares, se ha dedicado a pensar y a analizar la historieta, sobre todo la argentina, de la que sabe muchísimo. Fue un guionista muy personal de los discípulos de Oesterheld, digamos, de esa generación post-Oesterheld, de tipos que habían leído mucho a Oesterheld. Es uno de los que primero desarrolla una voz muy propia, no tan pegada a la del maestro, digamos. A Barreiro le pega más por el lado de lo violento, de lo sórdido. Sus historietas tienen siempre un trasfondo sociopolítico muy marcado, muy fuerte, siempre con un futuro pesimista, ¿no? Con una visión triste de la realidad social y siempre todo derrapa rápidamente hacia la violencia en los cómics de Barreiro. Entonces, todas estas historietas en las que hay comandos y milicias y naves y tanques, a él le encantaban. Y en Jiménez encontró un socio ideal, porque Jiménez dibujaba perfecto todo eso, dibuja perfecto todo lo que es los aviones de época y los inventados por él, ¿no? Los de ambientación futurista. Los maneja perfecto. Dibuja funny también cuando quiere, hace lo que quiere Juan. Y tiene un manejo de las técnicas realmente sorprendente. Vos ves lo que hace y no usa computadoras, no tiene ayudantes. Vos decís, ¿pero cómo hace? No sé, es como un mago de la historieta, Juan. En la Argentina, la historieta de ciencia ficción se asocia casi naturalmente con El Eternauta, el clásico escrito por Héctor Oesterheld y dibujado por Solano López a partir de 1957 en el Hora Cero semanal. Pero la misma dupla ya había realizado antes, en esa misma década, algunas otras historietas en que había elementos de ciencia ficción. En Uma Uma, por ejemplo, publicado en El Rayo Rojo, en algunos episodios de Bull Rocket que salían en Mr. X hay contacto con extraterrestres, pero sobre todo en la memorable Rolo, el marciano adoptivo, publicada en Hora Cero y en la cual los muchachos de un club de barrio enfrentan la invasión de los pargas. Siempre hay elementos costumbristas y cotidianos en Oesterheld. Claro, la historieta de ciencia ficción también tiene una prehistoria en la Argentina. Y habría que mencionar la obra de Raúl Rux, Más Allá, que se publicó a fines de los años 30 en el diario La Razón. Para mediados de los años 70, cuando empieza a hacer sus obras de ciencia ficción Juan Jiménez, en las mismas revistas de Ediciones Récord salían varias historietas de ciencia ficción. Una muy buena era Bárbara, con guión también de Ricardo Barreiro y dibujos de Juan Zanotto, que tenía un clima posnuclear parecido a la temática de un Oesterheld del Eternauta 2. Además, en las mismas revistas salieron dos historietas guionadas por el prolífico Alfredo Grassi con guión de Lucho Olivera. Uno era Yo, Cyborg y la otra Ronar. Historietas que tuvieron mucha repercusión y mucho desarrollo en la línea de la ciencia ficción que debe su temática a Isaac Asimov. Ricardo Barreiro nació en el barrio porteño de Palermo en 1949. Autodidacta, debutó como guionista y dibujante de sus propias historias en Sancho a los 22 años. Atento lector, auténtico heredero de algunas de las mejores intuiciones fantásticas de Oesterheld, sus primeras obras importantes en el campo de la ciencia ficción las realiza a mediados de los años 70. Con Solano López crea la saga de Slot Barb, que se da a conocer en Europa y solo se publicará en la Argentina mucho después. Con Juan Zanotto hace la exitosa Bárbara, que es éxito también en Italia, mientras realiza los primeros trabajos con Juan Jiménez. Se va a Europa durante la dictadura y en Italia y Francia trabaja para Metal Hurlant, Heavy Metal y otras publicaciones de entonces, tanto con dibujantes argentinos como Enrique Breccia y el mismo Juan Jiménez, o italianos como Saudelli y Rotundo. De regreso, sigue en las revistas de Récord, hace La Fortaleza Móvil y El Mundo Subterráneo con Alcatena, entre muchas otras, y trabaja en Fierro y otras revistas de ediciones de La Urraca. Ahí escribe La Batalla de las Malvinas con varios ilustradores, Parque Chas y Caín con Eduardo Rizzo y Ministerio, El Televisor y el Instituto con Solano López. El insustituible Ricardo, el loco Barreiro, murió en Buenos Aires en 1999, poco antes de llegar a cumplir los 50 años. Bueno, me llamo Ricardo Barreiro y
pese a lo que indican las apariencias que siempre engañan, soy guionista de historietas. Me gusta también la fantasía, el realismo fantástico, urbano, ¿no? O sea, me gusta traspolar un poco ese realismo fantástico rural de Gabriel García Márquez y meterlo dentro de la ciudad. Parque Chas, por ejemplo, creo que fue un intento de hacer eso. Pero me gusta mucho la tecnología. Entonces no solamente me gusta la ciencia ficción, sino me gusta la ciencia ficción hard, ¿no? Que es la ciencia ficción dura, ¿no? O sea, la más tecnológica. Pues con Juan Jiménez casi toda la obra, después de As de Pique, la hicimos mientras estábamos en Europa. Inclusive la parte final de As de Pique está hecha en Europa. Parque Chas tiene un punto de contacto con una historia muy anterior a Parque Chas, que es Ciudad. En Ciudad también es gente que se pierde y que aparece en un lugar que no es ningún lugar y que es la mezcla de todos ellos, ¿no? Y que tiene puntos de contacto obvios con Parque Chas. Esa es una historia que se me ocurrió mientras estaba en Madrid, estaba caminando y creo que había tomado... Los españoles tienen la fenomenal costumbre de servir los Cuba Libres de pronto con el vaso lleno de ron y la botella de Coca-Cola del otro lado, ¿no? O sea que cuando uno quiere tomarse el Cuba Libre, para hacerlo primero tiene que tomar un buen trago de ron y después añadir la Coca-Cola. Y con 4 o 5 de esos yo iba caminando buscando el hotel donde estaba viviendo en Ventas. Y en un momento, es cierto, hay una gran parte de Madrid que es muy parecida a Avenida de Madrid. Y no sé, se me ocurrió ir así, pego una vuelta en la esquina y yo qué sé, y me encuentro en la ópera o en el Café del Molino, ¿viste? Y en ese momento, bueno, empecé a pensar, mientras trataba de llegar a casa y evitaba las ganas de vomitar, en una historia. Y ahí se me ocurrió Ciudad. El impenetrable bosque nos rodeaba por completo. La ancha avenida por la cual habíamos llegado al parque había desaparecido a la vista. Te había dicho que no viniésemos al parque. Vamos, tenemos que encontrar el camino hacia la avenida. Todo esto no me augura nada bueno. Creo que lo mejor será salir del sendero y buscar otro camino. Sí, es como si alguien quisiese que fuéramos a algún sitio en especial. ¡Está vivo! ¡El parque está vivo! Pero no existía otra posibilidad. Si no íbamos hacia el sendero, las ramas terminarían por estrangularnos. No podemos seguir. Si lo que hay al final del sendero es peor que todo esto, será terrible. Hay que aguantar el viento y las zarzas como sea. Si nos quedamos aquí, moriremos ahogados. Hacia adelante. Solo podemos ir hacia adelante. Una salida de aquel infierno parecía la cosa más fantástica. Espera, esto no es lógico. Ese semáforo, la luz verde, es demasiado. Con la muerte de la planta carnívora, todo el bosque había desaparecido por completo. ¿Alucinación? ¿Proyecciones telepáticas de la planta carnívora? ¿O acaso una distorsión de la cuarta dimensión? Nunca lo sabríamos con exactitud. Detrás de cada posibilidad existe una trampa. Esa es la única certeza, la única ley de la ciudad. La trampa. Continuará. Ciudad es una historieta muy pero muy original, muy novedosa para su tiempo. Publicada inicialmente en Europa, en la Argentina se conoció recién a final de la década de los 80. Barreiro tomó todos los temas que estaban flotando en la ciencia ficción de ese momento y los incorporó a la historia, con muchísima libertad. Algo que haría nuevamente en Parque Chas, una historieta que realizó con Eduardo Rizzo, ya con ambientación argentina. El espacio urbano en Ciudad es el lugar donde uno puede perderse. Es el lugar de las paradojas espaciales y temporales. Y sobre todo es un lugar hostil y violento. Hernán Martiñone es licenciado en Letras por la UBA, donde da clases de griego. Un pueblo, los griegos, que como se sabe expresó a través de sus pensadores la problemática del tiempo y del espacio y que además nos dio 2 de las primeras epopeyas escritas de la humanidad, la Ilíada y la Odisea. ¿Acaso por eso Martiñone, que es además un crítico y estudioso sagaz del mundo de la historieta, tiene mucho para decirnos sobre estos temas en la obra de Jiménez y Barreiro? Ciudad es posiblemente una de las mejores historietas de Barreiro y Jiménez.
y diría de la historieta argentina también. Tiene todo. Son, por una parte, historietas unitarias. Cada historia cierra perfecto, es como un mini cuento, podemos decir. Y al mismo tiempo hay toda una historia por detrás que consiste en estos dos personajes que son los protagonistas, un hombre y una mujer, que quieren escapar de esa ciudad que le da nombre a la historieta. Es como un Aleph, ¿no? Bien borgiano. En esa ciudad está todo. Hay personajes como Drácula, Frankenstein, el flautista de Hamelin, pero también París, Nueva York. Está realmente todo. Y él construye esas historias como historias cerradas y con, al mismo tiempo, una saga que va por detrás. Y por otro lado también lo que hace es enganchar en general los finales de las historias. Termina uno con un diluvio que lo salva, el siguiente capítulo se llama Diluvio y es toda una historia en la ciudad que diluvia. Y así va enganchando cada una de las historias. Es realmente soberbia. Cuando se meten con la ciencia ficción más dura, hacen grandes obras como War 3, por ejemplo, que son en principio dos historias unitarias y después en un álbum editado en España se complementa por una tercera. Y lo que empiezan a trabajar ahí, que después va a estar presente en otras obras también, es la idea de el hombre y la máquina puestos en relación. O sea, la máquina que se humaniza y el hombre que se vuelve máquina, ¿no? Ese es el gran conflicto, el gran tema, digamos, de las obras que hicieron en conjunto Barreiro y Jiménez. La corte pasa a revisar el litigio entre la corporación Unibao y el señor Roy Ellie. 5 años atrás, el señor Ellie sufrió un lamentable accidente. El avión en que realizaba su acto acrobático se precipitó a tierra. El acusado sobrevivió de milagro. Desgraciadamente, sufrió la amputación de varios de sus miembros. Fue entonces cuando siguió el sabio consejo de sus médicos. El señor Ellie decidió recurrir a la corporación Unibao. Como es de público conocimiento, nuestra corporación se dedica a la producción de prótesis, excelentes, por cierto. El señor Ellie se manifestó muy satisfecho con sus miembros y órganos artificiales y volvió a su peligrosa ocupación de piloto acrobático. ¿Usted cree, señor juez, que yo debo pagar por un mecanismo que nunca ha funcionado correctamente? Su señoría, nuestro servicio técnico revisó periódicamente las prótesis del acusado. Son solo vulgares mentiras para no pagar. ¡Mentiras! Sabe muy bien que mi segundo accidente se produjo porque mi mano protésica se trabó en el mando de mi avión. ¿Tiene pruebas? ¡Maldito sea! Ustedes reemplazaron mi mano defectuosa cuando me operaron la segunda vez. Ustedes destruyeron mis pruebas. Después de mi segundo accidente, los defectos de mi anatomía artificial aumentaron varias veces. Llegué a lesionar seriamente a mis amigos. ¡Ah! Tampoco pude conseguir otro trabajo debido a mi singular condición física. ¿Cómo iba a abonar mi deuda si Unibao me ha privado de ser un elemento útil a la sociedad? ¿Útil a la sociedad? ¿Qué utilidad puede tener un piloto suicida más que entretener? ¿Qué utilidad puede tener un individuo que despilfarra su dinero en el juego, la bebida y las mujeres? ¡Bastardo maldito! ¡Yo te enseñaré! ¡No, no, no! ¡Mis manos! Dios, no pude controlar. Fueron mis manos. Me condenaron a tanque perpetuo y me quitaron mis prótesis. Quisiera gritar desesperadamente, pero no puedo. ¡No puedo! ¿En qué momento te parece vos, Juancito, que Moebius empezó a influir, por lo menos gráficamente, sobre ustedes? Bueno, sobre todo a una generación de dibujantes, ¿no? Volviendo a Ricardo, sí. Yo estando todavía en Mendoza, él me manda una cartita con, como era muy habitual, arrancada a lo bestia. Sí. Las páginas de un, no sé si se llamaba Totem, o sí, una revista española, sí, con 2 páginas que me dejó alucinando. Que era el saco, alguna de esas cosas. No, uno, el mundo es un pañuelo, o el universo es un pañuelo. Sí. Y el otro era una de prácticamente de 2 páginas en blanco y negro, de Moebius. Y dije, esto es extraordinario. Primero, ahí me dio el chispazo del color, de cómo hacer un color rápido y eficaz, que era la acuarela, porque eso estaba hecho con acuarela. Y la de blanco y negro por la ciencia ficción en sí. La ciencia ficción y esa figuración y esa línea. La técnica, esa línea la limpia, claro, esa línea, ese fue el primer encontronazo que tuvo con Moebius.
Uno de los mejores dibujantes que colaboraron con Ricardo Barreiro es el cordobés, residente en Rosario, Eduardo Risso. Dúctil ilustrador, uno de los argentinos más reconocidos en el mundo de la historieta internacional. Risso, que ha trabajado largamente con Carlos Trillo, con quien realizó Fulú, Borderline y Chicanos, entre otras, en los últimos años ha trabajado sobre todo para el mercado norteamericano. Con el guionista Brian Azzarello, para la DC Comics, ha dibujado Johnny Double, Batman y la premiadísima 100 Ballads, 100 balas. Con Ricardo Barreiro, a fines de los 80, realizaron 2 historietas claves para Ediciones de la Urraca: Parque Chas y Caín. Tengo una anécdota con él, de hecho, con Caín, una de las historias que yo dibujé con él. Dibujé 2 historias, Parque Chas y Caín. Y Caín, nos sentamos un día en un bar y me cuenta cómo iba a ser la historia, de cómo iba a ir, y ahí, bueno, debatimos, yo le tiré alguna idea, esas cosas que se hablan en el café, y me mandó el primer guión, y cuando me manda el segundo, yo lo llamo por teléfono. Aparte me lo pasaba por fax a las 4 de la mañana, una cosa así, porque él trabajaba de noche, vivía de noche, el tipo era noctámbulo. Y entonces, cuando recibo el guión a la mañana, lo llamo, me mandaste el guión de la historia. Sí, dice, ¿qué te pareció? Pero te equivocaste. No me diga, dice, ¿qué te mandé? No, le digo, acá dice Caín, pero no tiene nada que ver con lo que hablamos en el bar. Ah, no, porque estaba trabajando y se pasó un bicho que parecía un helicóptero, y entonces, un creativo de aquello era el tipo. ¿Viste? Si veía un bicho, veía algo y ya iba sumando a la historia y se le iba ocurriendo otra cosa, iba mutando la historia, vivía así. Era un personaje extraño. Yo leía mucho, pero de todas las cosas, y a medida que transcurre el tiempo, la que más leo es literatura científica, o sea, no pseudocientífica, literatura científica de divulgación. Y ahí descubrí a Ray Bradbury, descubrí a Isaac Asimov, a Robert Heinlein, y a un escritor, por sobre todas las cosas, que era el que más me gustaba en esa época, y aún de grande, que era Robert Shickley, ¿no? Y cierto amor por el cuento corto, ¿no? Y el final imprevisto, que tiene mucho que ver también con la estructura de la historieta y con la estructura del cuento en general. Parece mentira, pero a la vez se puede estar en Mendoza, a bordo de un B-17 en la Segunda Guerra Mundial y en un futuro temible. Por suerte yo puedo elegir, y me quedo con Mendoza a comienzos del siglo XXI. Juan ya está terminando su dibujo. Recorrer la muestra me hace pensar inevitablemente en el tiempo, cómo se puede ir y venir, al menos por ahora, con la imaginación y la creatividad. El 4 de septiembre se celebra en la Argentina el Día de la Historieta. Es en recuerdo de aquel día del año 1957 en que apareció el primer número de la revista Hora Cero Semanal. Claro, la celebración es un homenaje a El Eternauta, que apareció allí por primera vez. Pero aquel día los chicos de entonces conocimos también a otro personaje, que cerraba la revista y que iba a dejar su huella en la historieta argentina. Era Randall, The Killer. Un gran misterio rodeaba al personaje. Para nosotros, que no sabíamos inglés, el nombre era extrañísimo y pronunciábamos Randall the Killer. La mayoría tampoco conocía a ese maravilloso dibujante que, a diferencia de los otros, casi no usaba pincel, sino que hacía 1000 rayitas con la pluma. Era el extraordinario Arturo del Castillo.
Para hablar de la historieta de cowboys en la Argentina es ineludible mencionar a Arturo del Castillo. Este notable dibujante no es que haya sido el primero, tampoco es que haya sido el único bueno, pero sí es el que le dio carácter, lo definió para siempre de una manera totalmente diferente. Este dibujante chileno empezó con Randall en el año 57, dándole una hondura al personaje y a los guiones de Oesterheld que antes nunca nadie había tenido. Además, la pintura del clima, del lugar, del oeste, lo épico, lo trágico, lo dramático, está en el dibujo de Randall. Después siguieron otros personajes. En los 60, cuando ya empezaba a ser reconocido en Europa, hizo para Mr. X Garrett con guión de Ray Collins. Después, ya con guionistas europeos, hizo alguna cosa como Kendall o Sharon, la primera Cowwoman. En los años 70 produce una nueva obra importante, El Cobra, junto con Ray Collins, y la última colaboración con Oesterheld, el tardío Loco Sexton, siempre para las revistas de Ediciones Récord. El último gran aporte de Arturo del Castillo a los cowboys argentinos va a ser Bannister, en los años 80, con el mismo Ray Collins y para las revistas de Ediciones Columba. Siempre dentro del género, pero no solo dentro del género. Hizo de todo Arturo del Castillo, todo bien, pero es como dibujante de cowboys que ha pasado a la historia universal de la historieta. Randall cargó el herido sobre su caballo y lo llevó hasta la oficina del sheriff. El mismo sheriff le diría dónde encontrar al doctor. Aquí está este muchacho, sheriff. Me desafió a la salida del pueblo. Tuve que herirlo. Pero me agujereó el sombrero de un balazo. Tampoco yo lo creo, porque usted, sheriff, no tiene ningún deseo de frenarlos. Cuando comenzó a escribir guiones de historieta, decidió que lo mejor era no mezclar las cosas. Y se inventó un seudónimo, Ray Collins. Es que Eugenio Sapietro era comisario e inspector y no sabía cómo podían llegar a tomar en la Policía Federal esto de que escribiera historias de cowboys. Con Arturo del Castillo creó inolvidables personajes como Garrett, El Cobra, Bannister y unos cuantos más, todos ellos rudos hombres del oeste, algo conflictuados y sombríos, con alguna culpa o pena en su pasado. Es un lujo tener con nosotros hoy a Eugenio Sapietro, uno de los 4 o 5 mejores guionistas de la historia de la historieta argentina. ¿Cómo fue tu primer contacto profesional? El primer contacto profesional se da de una manera fabulesca. Tómese un trolebús, cosa de la protohistoria de la ciudad de Buenos Aires, que ya no se usa más. Tómese un homínido que estaba tomado de un manillar para no caerse, y dese un conocido de Editorial Abril llamado Francisco Romay. Francisco Romay. Diálogo muy profundo. ¿Cómo te va? Bien. Tengo Mr. X. Ah, qué bien. Tengo Arturo Castillo. Y el homínido dice, te escribo gratis. ¿Eso le dijiste? Te escribo gratis. Había un nombre, Garrett del Montarazo, qué sé yo, una cosa así, a propio. ¿Ese nombre ya estaba? Aquí está Garrett. Claro, este es Garrett. El nombre creo que estaba. Y no sé de qué manera lo manoteé. Y me quedó. Ajá. Nadie gritó. Y acá está la obra egregia. Norberto Rodríguez Van Russell es especialista en todo lo que tiene que ver con la historieta. Forma parte de La Bañadera del Cómic, un grupo de investigadores y difusores del humor gráfico y la historieta argentina.
Las historias de Ray Collins son nostálgicas, sentimentales, de mucha humanidad, y el del Castillo se presta perfectamente para este tipo de escritura. Los personajes de Collins, que ilustra del Castillo, teóricamente son perdedores. No, son tipos que se van. Una escena que lo representa es el cuadrito final, el personaje montado en un caballo en dirección al desierto, a cualquier lado, y dejando un amor en el pueblo que abandona. Y esas son generalmente la terminación de estas historias, donde arregla un entuerto, hay una dama de por medio, donde hay un amor que se realiza o no, y el varón se va, dejando muy acongojada a la doncella que abandona. No sé, a mí este dúo, o dueto, como quieran decirle, de Collins con del Castillo, me parece que es uno de los mejores que ha habido en la historieta argentina. Arturo Pérez del Castillo nace en la ciudad chilena de Concepción en 1925. A los 23 años, en 1948, se muda a la Argentina, donde estaba ya su hermano Jorge Pérez del Castillo, otro extraordinario dibujante que trabajaba para las revistas de Columba. Arturo entra en la misma editorial de su hermano, primero como letrista y luego como dibujante. En la revista Intervalo realiza las primeras adaptaciones de novelas de época, en lo que se hizo un especialista a lo largo de su carrera. Por entonces, Arturo del Castillo era en cierta medida más ilustrador que historietista, y no había llegado al oeste y a los cowboys todavía. El dibujo de Arturo, el tipo de dibujo no se parecía a nadie, ¿no, Eugenio? No, pero viene un poco de Gustavo Doré, viene del siglo XIX. Con la pluma se dibujaban todas, ahí no había canchereada ninguna. Uno le sigue el rastro, uno evalúa, uno conjetura, no sabe cómo. Sí. Yo nunca hablé con él de sus orígenes. Ajá, de sus orígenes plásticos, digamos. No, claro, claro. Además yo era fundamentalista de él, no era fanático. Era un tipo que en primer año nacional le seguía en una separata que tenía Intervalo las obras famosas. Estamos hablando del principio de los 50. Sí, señor, 49-50. El western, o las historias del oeste, o las de cowboy, o las de convoy que decíamos cuando éramos chicos, es indisoluble de la cultura norteamericana. ¿A qué se debe eso? A que los medios de comunicación han convertido a esos personajes, a esas circunstancias, a esa situación, en patrimonio de la humanidad. Empezó en la literatura, siguió en el cine y después pasó a todos los medios de comunicación. Pasaron después por la radio, largamente, después por los folletines y llegaron después a la historieta y a la televisión. En la historieta norteamericana ha habido numerosos westerns, pero no todos buenos. Entre los que leíamos nosotros cuando éramos pibes estaba, sobre todo, Red Ryder, de Fred Hartman, que es un clásico y es muy bueno. Para los años 50, es probable que los mejores cowboys, o por lo menos los más novedosos, no estuvieran en la historieta norteamericana, sino que empezaran a surgir en otros lugares periféricos. En la Argentina, Oesterheld escribe a partir de los años 50 El Sargento Kirk, que es absolutamente novedoso. En Francia nace el Teniente Blueberry, dibujado por Giraud y con guiones de Charlier. Y en Italia, donde el western pegó muchísimo, con una popularidad increíble que llega hasta hoy, surge el personaje de Tex Willer de Bonelli. En fin, el tema cowboy es un tema de tratamiento universal. Esas historietas nosotros las disfrutábamos, independientemente de cuál fuera su origen. Eran historietas de cowboys. Golpes furiosos hicieron retemblar la puerta. Randall buscó la salida trasera. Hazte a un lado. Déjame, no me obligues a pegarte.
¿Sabes cómo se llaman esos tres? Randall comprendió todo por fin. Los hermanos Benson habían cuatrereado durante años en Arizona, hasta que él, Randall, los desenmascaró y los hizo encarcelar. Gracias por el dato. Continuará. Gianni Dal Fiume nació en Italia y llegó a la Argentina cuando todavía era un chico, en la década del 40. Trabajó en Mr. X y luego casi 30 años en la editorial Columba. Reconocido en todo el mundo por sus dibujos, es además eventual guionista de sus propias historietas, pintor y escultor. En sus andanzas de dibujante transitó a veces los mismos caminos que Arturo del Castillo en el western. Fue uno de los grandes dibujantes que hubo en la Argentina, ni dudarlo, ¿no? Y fue uno de los pilares de aquella editorial que nos reventó la cabeza a todos en la juventud, que fueron Horacero, Frontera. Y era uno de los pilares, insisto. Lamentablemente el trabajo de él era muy reducido, se reducía demasiado y se empastaba un poco el trabajo, porque era mucha plumita su primera fase. Luego él fue, digamos, estandarizando un poco la línea. La línea primera era como dúctil, o sea, fina, gruesa, había una sensibilidad en lo que hacía. Hay mucha gente que prefiere aquella primera época de él. Pero luego la fue como estandarizando a la línea, o sea, sin espesor la línea. Y fue tecnificándose un poco más. Hay gente que prefiere esta última etapa de él. Pero fue, en cualquiera de las dos, un monstruo directamente. Él yo creo que tomó un poquito de Salinas, pero Salinas tiene como un aire un poco más, como un poco más alegre todo su trabajo. En vez del del Castillo, es más dramático, es más, ¿qué te puedo decir? No sé, es más teatral. Hay actitud en los personajes, hay concentración, hay interioridad, que por ejemplo, insisto, siendo lo que fue Salinas, uno de los monstruos, este hombre creo que en eso lo superó. Eso es una cosa que yo sentí en su trabajo, esa interioridad del personaje, esa actitud un poco teatral, insisto, pero que, ¿qué te puedo decir? Que el actor estudio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Marlon Brando haciendo un poco esas caras. Bueno, esas actitudes este hombre las ponía en su trabajo. Además de la técnica fabulosa que tenía, ¿no? El trabajo era inmenso, cada cuadro era una obra de arte. En 1957, Héctor Germano Oesterheld, con el olfato que tenía para elegir dibujantes, lo convoca a Arturo del Castillo, que nunca había hecho una historieta de cowboys, para dibujar Randall. Es un éxito notable. ¿Por qué? Porque es el primer western que podríamos llamar psicológico. No es el muchacho del caballo blanco, de la puntería infalible, sino que es un tipo conflictuado, un solitario. Y además tiene una profesión muy extraña, es matador de matadores, killer de killers. Es decir, aquel que se encargaba de ir a buscar a los asesinos donde no llegaba la ley, a proteger al pueblo, a proteger a la gente, a proteger a los débiles. Pero por otro lado es un personaje oscuro, es un personaje fuera de la ley, que tiene sus propias deudas con la ley, que tiene un pasado cargado de enigmas. Ese Randall psicológico es una novedad profunda en la historieta argentina. Ese es el Randall del 57, los primeros episodios de... ¿Trabajaría en ese tamaño o trabajaría un poco más grande, Arturo? No, trabajaba con mucha comodidad en este tamaño y después en el convencional. Desde Randall hacia adelante había descubierto el espíritu del oeste, así como Troilo es el sonido de Buenos Aires. Sí. Este era el clima del oeste. El clima del oeste, ¿no? Ahora, es increíble porque hay una cosa, que el tipo haya llegado a dibujar así, y con este grado de cuidado, detalle. Y además cómo fue después evolucionando de tal manera que en el Cobra hasta le dibuja los agujeritos del cinturón. Claro. Ya era un preciosismo eso. Claro.
Y después, que era, como vos me mostrás, un capo en los grandes angulares. Es decir, hacer una escena con muchos, con un elenco de caras del oeste, como decía Álvarez Cabo. Ajá. Tenía elenco de caras. Elenco de caras. Elenco de caras. Entonces... Quiere decir que no dibujaba todas las caras igual, sino que tenía No, en variantes. absoluto, y además con un sentido cinematográfico 100%. Por ejemplo, vos... secuencias así. Claro, exacto. El movimiento, siendo plana la historieta, siendo chata la historieta, sí. Ahí está el movimiento. Claro. Y otra cosa, seguramente había visto muchas cosas de Freddy Remington. Remington es el que... Exacto. Es este. Exacto. Este es Remington. A fin del siglo XIX el tipo se mandaba una especie de fotografía dibujada de ciertos climas del oeste. Claro. Y yo creo que él lo había... Había pescado ese aire, ¿no? Había pescado ese aire, exacto. Claro, en la revista Scorpio publicaron durante muchísimo tiempo... Sí, en la contratapa. En la contratapa los dibujos de Remington. Arturo tiene que ver con eso, tiene que ver la técnica con la pluma, tiene que ver con eso, ¿no? Él trabajó siempre mayoritariamente en pluma. Ajá. Después, bueno, se canchereó un poquito haciendo otros juegos. Dibujaba, me acuerdo, en una cosa, sí. En una tablita que tenía estas dimensiones. El lápiz era malísimo. Cuando empezaba a pasar a pluma, y después la terminaba con esos cielos hechos a pluma, que era como si el viento empujara unas nubes que no se veían. Sí. Y hoy estamos hablando de una que hizo despojado. Ajá. Hizo un Garrett absolutamente despojado. No tenía fondo. Ajá. Eran las figuras nada más. Ajá. Randall the Killer se publica en Hora Cero semanal en capítulos largos de Continuará. En determinado momento, debido al enorme trabajo que le demandaban las historias dejan de desarrollarse en cuadritos para pasar a ser relatos ilustrados, con texto manuscrito y grandes dibujos intercalados. El estilo del dibujo de Randall, la puesta en escena y la vestimenta adelantan la moda de los cowboys más desmañados, barbudos, desprolijos, un poco hippies. Nada que ver con los vaqueros sonrientes de guitarra al hombro, camisa colorida y chaqueta con flecos de las historietas que leíamos. Por calles apartadas llegó Randall al Tres Rosas. El dato era bueno. Aquí están. Joel, Marty, Lou Benson, tres cuatreros que desde hace rato debieron patalear colgados de una soga. El primer round lo ganaron ustedes, me hicieron herir al cansado. Veremos quién gana el segundo round. Si no quieres que tire, dile a todos quienes fueron los que me balearon escudándose en el cansado para hacerme linchar. ¿Necesita que Lou Benson se lo dé por escrito? Después de Randall, y a lo largo de más de 25 años, Arturo del Castillo siguió haciendo western. Y algunos de ellos memorables, con autores argentinos. Uno, el primero después de Randall, fue Garrett, producido para la revista Mr. X a comienzos de los años 60, con guión de Ray Collins, es decir, de Eugenio Sapietro. Era todavía una historieta de Continuará, historias largas, folletinescas que se prolongaban a lo largo de varias entregas. En los años 70 produce dos western memorables ya para Ediciones Récord. Uno con el mismo Ray Collins, que es El Cobra. Episodios unitarios muy líricos, muy elaborados y maravillosamente bien dibujados por Arturo, que empieza a romper el cuadro, empieza a romper la página con dibujos más grandes. El otro western es probablemente una de las últimas grandes creaciones de Héctor Oesterhel. Lo hizo para la revista Scorpio y se llamó Loco Sexton. Loco Sexton no es un cowboy, es un periodista
que, al modo de Ernie Pike, con la guerra hace la crónica del oeste. Esas historias no siempre son historias ejemplares, son historias de heroísmo, de traiciones, en que entran mujeres, indios, cowboys, pistoleros. Muy lindas historias. El último cowboy importante que produjo Arturo del Castillo es Bannister. Este lo hizo para Editorial Columba en los años 80, ya con otro estilo y siempre con Ray Collins. La historia de Bannister, contada por un niño, es la historia de un viaje, la historia de un aprendizaje. Bannister le enseña a vivir, le enseña los secretos de la vida a este pibe a lo largo del viaje que va del este al oeste. Ese fue el último gran western de Arturo del Castillo. ¿Qué concepto tenés del western? Yo pienso que el western es como la historieta, es una herramienta. Podés hacer un tema de Shakespeare dentro del oeste. Y además tiene una cosa muy interesante, que en la historieta alguien pasa y se va. Fíjate vos que es premonitorio. Sí. La primera historieta que hago en mi vida se llama Pasa un jinete. ¿Se llama? Pasa un jinete. Pasa un jinete. El personaje pasa y se va, a menos que viva en esa comunidad. Pero casi siempre son el uso, la costumbre, la tradición de cómo he visto la película, cómo... En la novela del oeste termina. La cuestión que es que haciendo episodios cerrados, lo que unía toda la historia era él. El personaje. El que volvía, que en lugar salía de un pueblo y seguía camino. Y casi nunca se le había hecho una historia de por qué el tipo caminaba tanto. ¿Por qué no pasaba por la vicaría? Manoteaba a una dama y se casaba. Y en lugar de andar lleno de pulgas y sin bañarse. Arturo del Castillo es considerado uno de los grandes maestros de la historieta universal. Tenía una técnica extraordinaria, imposible de imitar. Cientos de rayitas alineadas hacia un lado o al otro creaban la ilusión de sombras, volumen, texturas y gestos. Tenía una gran precisión. Con pocos trazos podía definir a sus personajes con el estilo de Alex Raymond, el dibujante de Flash Gordon. Pero a la vez era sumamente detallista en los escenarios, las vestimentas y las figuras humanas, lo que otorgaba un gran realismo a las escenas. Con los años, los cuadros regulares se rompen, la línea del dibujo se va sintetizando y soltando, y aparecen otros elementos, además de la línea. Por ejemplo, un cierto salpicado natural de tinta y la aplicación de huellas, texturas de tramas de trapo para los fondos. Para mí es la palabra máxima en oeste. No conozco a nadie con ese look. Es decir, es una película. Y es una película que es genuina. Jamás le puso tome Coca-Cola ni nada por el estilo. Es genuino. Y como persona maravillosa y humilde. Entonces, ante cosas como esas, uno dice, señores, he escrito como un cachivache, pero he conocido seres impares. Y este era uno de los seres impares. Arturo del Castillo llegó a obtener un altísimo reconocimiento por su trabajo, ser considerado de los grandes de la historieta universal. Llegó al Louvre, llegó a todos los lugares donde un historietista puede ser reconocido. En 1980 recibió el premio Yellow Kid en el Festival de Lucca número 14. Es el máximo reconocimiento que se entrega en el mundo a los historietistas. Hasta el día de su muerte en 1992, Arturo del Castillo siguió viviendo en la Argentina y trabajando, rodeado de su numerosa familia y de tantos personajes que están para siempre en la memoria colectiva de los argentinos y del mundo. Gracias, sheriff. Tengo quien me cuidará mucho mejor que cualquier doctor. Randall salió. En la puerta, apartándose para hacerle calle, estaban los que le habían querido linchar. Ninguna mirada afrontó la suya. Caminó hasta la oficina del sheriff, donde todavía estaba su caballo. Montó con algo de trabajo porque la herida empezaba a doler y rumbió para el corral.
Qué grande Arturo del Castillo. Y qué grande Randall. En nuestra infancia no hubo cowboy más original. Por la pinta y por la personalidad. Tardó en aparecer aquella primera vez, pero después siempre fue el mejor a la hora de irse. Seguro y despacio. Era su modo de hacerse inolvidable. El Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cuánto? Y al mismo tiempo, qué poco que tiene que ver todo esto de la pintura, de la escultura con la historieta. Esa discusión tan trillada acerca del gran arte y el arte popular, lo que es alto y lo que es bajo, lo marginal, lo reconocido. Pero, por un momento, no puede ser. Fue una idea nada más. No, claro. Hay un historietista argentino que de esto sabe de sobra. Y con razón. Carlos Nine. ¿Cómo no me iba a acordar de él? Se me está anineando el mundo, llenándose de Nine. Experimento una especie de viaje a la infancia distorsionado. Continuará. El caso de Carlos Nine es bastante singular. Este porteño, nacido en 1944 y formado en Bellas Artes, llegó a la historieta de algún modo en forma tardía, recién a fines de los años 70 y sobre todo a lo largo de los años 80, que fue cuando se consolidó. Eso fue a través de la revista de Ediciones de la Urraca, la revista Humor, la revista Superhumor, El Periodista de Buenos Aires, UMI y sobre todo la revista Fierro, que fue donde hizo sus mejores y más recordadas historietas. A partir de los años 90, la obra de Nine como ilustrador se disemina por todo el mundo y es así como es colaborador incluso del New Yorker y gana en el Festival de Angoulême, en Francia, con una de sus historietas, el premio a la mejor producción universal. Desde hace tiempo ya, las historietas de Carlos Nine se producen básicamente para el mercado europeo. Tal es el caso de la notable Fantagás, que luego hemos conocido también en la Argentina. ¿Y cuál es tu primer personaje? Tuyo, el tuyo. Primero mío, es uno que se llama Carlitos. Un nene que andaba con el abuelo. Un nene muy hijo de puta, claro. Yo quería ser, veníamos de la dictadura, y yo quería ser, supuestamente Martínez de Oz. En algún momento fue un niño. ¿Cómo era el niño? Martínez de Oz antes de empezar a destruir todo lo que pudo. Entonces yo traté de hacer el niño ese, la infancia de ese niño. Ahí, en ese Carlitos, probablemente ya está en germen algunas cosas que mantenés hasta ahora. Sí, sí. ¿No? Por ejemplo, la retórica. El lenguaje tiene que ser retórico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para mí una fuente de inspiración absolutamente imprescindible son las películas argentinas en blanco y negro. Ajá. Esa actuación casi artificial donde parece como que miran de reojo al espectador, ¿no? Ajá. Y le están diciendo, mira, todo esto es una joda, no te lo tomes en serio. Eso para mí, pero el lenguaje retórico, tú, a ti, el ti. Es decir, lo que nunca jamás has incurrido es en la pretensión del realismo. No, porque eso siempre te va a salir mal. Virgen Santa, un hermoso bebé abandonado. ¡Oh! ¿Será posible que haya seres que abandonen por ahí el fruto de sus entrañas? ¿Podrías decirme tu nombre, corazón? Me llamo Gelatina, señor. Mi madre, avergonzada por mi aspecto, me arrojó de su corazón sumiéndome en el fangal del desamparo, el desconsuelo, etc. En fin, esas cosas. No puedo creerlo. Créalo, señor. Ella siempre me decía que yo era un gordo asqueroso. Ah, mujer torpe y desalmada, yo te encuentro adorable y regalón. Vamos, criatura, buscaremos a tu querida madre. ¡Yupi! Ya me va a escuchar la yegua esa.
Hay dos historietas de Carlos Nine que lo dieron a conocer en el medio local en los años 80. Una es Queco el Mago y la otra El Patito Saubón. Ambos salieron en la revista Fierro. Este pato, sobre todo, le valió el reconocimiento internacional y fue su gran éxito en Francia, el país con mayor producción a nivel universal de historieta de autor, con festivales, premios y mucha producción teórica acerca de la historieta. Como ilustrador, Nine hizo de todo. Tapas para revistas de psicoanálisis con el seudónimo Yeite, cosas para chicos, tapas de revista Humor y álbumes memorables como las Estampas del Oeste, donde muestra su exquisita técnica y el manejo de los materiales, sobre todo la acuarela. En el 2000 publicó por su cuenta la recopilación de dibujos en blanco y negro Gesta Dei, con el sello El Yeite Ilustrado. En suma, Nine es un virtuoso que puede trabajar diversos registros con recursos casi ilimitados. Es un verdadero abusador de la técnica. Yo dibujaba generalmente en cajas de tapas de ravioles. ¿Viste la tapa de la caja de ravioles? Cuadradas. Que ya tiene un marquito incluido. Entonces ahí en la parte de adentro yo hacía la caricatura de alguien, de mi viejo, de mis tíos, de gente del barrio que me llamaba la atención. Había personajes muy pintorescos. Chimé. ¿El negocio familiar en tu casa cuál era? La zapatería. Era la zapatería. Claro. Un día agarró los zapatos que estaban en la vidriera, los corrió todos y puso dibujos. Y entonces las viejas ahí mirando, cuando vieron eso, yo me acuerdo un sábado, mi vieja me manda a comprar el pan y yo voy con la bolsita y veo 4 viejas mirando la vidriera donde estaban los dibujos. ¿Viste? ¿Tu primer público? Mi primer público. Y me vieron y me dijeron, muy bien, te felicito, qué sé yo. Ese estímulo, pero que tu hijo esté atento a que a vos te gusta eso y que haga esa acción. Es bárbaro eso. Eso es. Después advertí una cosa que pasa con la escuela, porque después mi viejo, su actitud ligeramente se modificó. Porque, ¿qué pasa en la escuela? Vos entras en la escuela y tu primer lenguaje es dibujar. Sí. Es el primero. Después viene la escritura. Y con la escritura viene la maestra te trata de disuadir, es decir, el sistema escolar, de que vos tenés que pasar una etapa de maduración, te tenés que dejar de joder con los dibujos y pasar a escribir. Ajá. Porque eso acompaña tu crecimiento. Ahora, si vos, como en mi caso, seguís dibujando y pasás la etapa de la disuasión y no le das pelota, sí, vas a ser dibujante. Vas a ser dibujante, claro. Si bien lo primero que se destaca al ver las deslumbrantes historietas de Carlos Nine es la cualidad plástica, la destreza del dibujo, hay también ahí un notable narrador. Nine es muy, pero muy buen guionista, muy original. Y tanto el dibujo como la historia son inseparables. Además ha trabajado por lo general solo, haciéndose cargo de todo, de los personajes y de la historia. Las historias de Nine, además de ser muy originales, están repletas de citas, de referencias a distintos contextos, citas plásticas y citas literarias. Por ejemplo, el mundo del policial negro, el mundo del western, es decir, de las historias de cowboy, el mundo del tango, toda la tradición criolla. Además, en términos gráficos, todas las referencias a la pintura académica, a las formas clásicas de la representación artística y además el mundo del dibujo animado. Todo eso junto está en las historietas de Nine y tratado con mucha distancia y con mucha ironía. Corrientes 348. Llegamos, señor. ¡Ja! Lindo hogar para un niño. Ahora me explico tu tristeza. Le diré 4 verdades, ya verás. Ahí está. Esa es mi mamá. Aquí estoy otra vez, Rosita. ¿Te parece bonito dejarme tirado como un perro, mami? Si no hubiera sido por el señor Queco. Y nunca más se te ocurra, turrita. ¿Qué se le va a hacer, señor Queco? Las cosas no son como quisiéramos ni como parece que son. Esta es una ciudad muy rara y las cuestiones vienen muy mezcladas. En fin, usted me entiende, ¿verdad? Porque Corrientes 348 nunca existió. Narrador y guionista, Pablo de Santis es autor de varias novelas y obtuvo el premio Planeta Casa de América con El Enigma de París. De Santis fue también guionista, jefe de redacción de la revista Fierro y ha escrito mucho y bien sobre la historieta, un género del que sabe como pocos. Nine tenía un uso siempre muy irónico del lenguaje. Como guionista
escribía de tal modo que había una especie de refinamiento verbal combinado con malas palabras así desatadas, ¿no? Entonces esa combinación entre una especie de fineza intelectual y la brutalidad del lenguaje le daban a sus historietas una especie de ambiente muy particular, combinado con unas alusiones así sexuales, expresiones sexuales muy fuertes en el dibujo y en el lenguaje. Como historietista, yo recuerdo de la época de Fierro las dos historietas que hizo con más dedicación, a las que dedicó más páginas, eran Keko el Mago y El Patito Saubón, ¿no? Keko el Mago era una historieta quizás un poco más tradicional dentro de lo que puede ser tradicional Nine, pero bueno, tenía personajes más humanos y ocurrían ciertas peripecias más reconocibles, y El Patito Saubón ya era el delirio llevado a casi una abstracción, ¿no? ¿De dónde salen los personajes? Bueno, Saubón es el nombre que me había puesto una antigua novia que yo tenía, porque yo me decía ella que era una especie, yo era una mezcla de salvaje y de huevón. Esa es nueva. Y para quedó mí. Saubón. Viene del nombre de Saubón, viene de allí, pero el pato. ¿Por qué un pato? ¿Por qué el pato? Yo creo que gelatina? claro. ¿Dónde vienen los personajes? ¿Las historias dónde vienen? Gelatina viene, obviamente, de haber visto fotos infantiles. Hay una foto muy interesante de Troilo que está él con pantalón corto y con el fuelle. ¿Viste? Ver un chico. Bueno, es eso. Gelatina es eso. Ahora, él, por Yo ejemplo. le quité totalmente a la persona de Troilo, le puse otra. Sí. Pero me gustó esa cara, que ya todavía no era un recordete, sino que era un pibe rellenito, pero sí. el niño bandoneonista es una cosa increíble. Después hay un capítulo de Keko donde el bandoneón se transforma, que como se extiende, se transforma en dragón. ¿Por qué no? Es una buena idea esa. Vamos, me pareció a mí. ¿Qué sé yo? Y después nada de lo de Keko se entiende si no está visto dentro de la cultura muy italiana que yo viví. Argumentalmente. Doña Teta es mi vieja. ¿Y Keko soy yo? Porque muchas de las cosas que hace Keko son cosas que yo hice. Si hay alguien que tiene una experiencia directa del trabajo de Nine, es Lucas, su hijo. Como decía Guille en un chiste de Mafalda, él lo conoce desde que nació. Lucas es también un notable dibujante, que ha publicado regularmente en medios de la Argentina como Fierro, Lápiz Japonés, Suélteme y Vestite y Andate. También trabaja para revistas de España y de Brasil. Una cosa muy interesante del laburo de Carlos es que él nunca se metió dentro de un casillero cerrado para laburar. Él siempre tenía siempre tiene la cabeza abierta, ¿no? Como para echar mano a montones de recursos, entremezclarlos y terminar produciendo algo que está siempre un poco en el margen del género, ¿no? Justamente por eso para mí es interesante, porque también ese encerramiento de los géneros en sí mismos termina resultando un poco estéril a la larga. Mi hermano, por ejemplo, empezó a construir un autito de cartón, ¿no? Cartón, plasticola, un poquito de yeso. Y mi viejo se entusiasmó, ¿no? Y empezó a ayudarlo a corregirle alguna cosa. Por ejemplo, le corrigió toda una curva de la cola, ¿no? Se entusiasmó tanto que al final le terminó sacando el autito, lo transformó en una obra de arte y a partir de eso empezó a hacer relieves él con cartón, yeso de plasticola, que se transformaron algunos en tapas de fierro, en series de historieta. Eso partió de que él tenía el ojo atento a lo que estaban produciendo los hijos, en este caso Santiago, ¿no? Y de a poco, sin darse cuenta, inclusive porque al principio estaba ayudándolo a cómo construir la maqueta, fue integrando eso dentro del universo de cruces formales, ideológicos, que él tiene en la cabeza, ¿no? Continuará. La aparición en Francia, en este caso coloreado, del degenerado Patito Saubón, bajo el título Le Canard qui aimait le poulet, algo así como el pato que amaba a las pollitas son prostitutas, significó su éxito en el mundo europeo. El Pato Saubón es una especie de Donald marxista, un Donald primitivo, que una vez descartada la revolución política, buscó hacer la revolución sexual,
vendiendo baratijas puerta a puerta y seduciendo a las amas de casa. El ambiente es un poco menos recargado que en el caso de Keko el Mago y tiene cierto despojamiento que evoca las artes de Crazy Cat del gran George Herriman. Periodista, narrador, conductor de programas de radio únicos e inimitables, Alejandro Dolina no necesita mucha presentación. Comparte con Nine, además del privilegio mutuo de la amistad, un universo lleno de afinidades. Su colaboración data de muchos años atrás, desde la época en que ambos trabajaban para la revista Humor de Ediciones de La Urraca. A mí me parece que Nine es un artista impresionante, que ya desde su pincelada presenta unos recursos formales que son en sí mismos beligerantes. No es lo que él decide pintar o dibujar, sino que ya las formas mismas, las técnicas mismas, son beligerantes. Utiliza todo un campo referencial que tiene el imaginario colectivo y lo da por sabido, y creo que lo hace con gran autoridad. Y entonces aparecen de golpe en medio de sus dibujos referencias como el señor que se peñaba con Palmolive, personajes de antiguas publicidades, íconos de formas de señalar, de indicar la salida. Todo eso es un lenguaje que Occidente ha incorporado automáticamente, y él le da unas formas artísticas absolutamente inéditas. Estas historietas de Carlos Nine marcan el tono de una época. Es el principio del gobierno alfonsinista, es decir, el periodo inmediatamente posterior a la dictadura más tremenda y sanguinaria que ha padecido nuestro país. Es un clima de deshielo político y cultural, y es así como aparecen precisamente los temas de opinión, y además la novedad del erotismo, que tiene un dibujante como Altuna, por ejemplo, o como el Tommy, que pone las mujeres en primer plano, pero en el caso de Nine, con una sutileza muy especial. El erotismo de Nine, las mujeres de Nine, tienen algo de caricaturesco, de excesivo, tiene que ver con Divito y por otro lado tiene que ver con el dibujo animado. ¿Cómo pueden ser sensuales, muy sensuales, mujeres con cara de vaca? El erotismo es importante, está lleno de minas, o vacas o gatas, pero siempre hay minas ahí. Claro, claro. Yo, en una explicación que daba hace un tiempo, decía que tiene que ver con las pinturas rupestres que hay en Altamira y Lascaux, donde el hombre de la Edad de Piedra pintaba el ciervo y para propiciar una buena cacería. Yo dibujo mujeres para propiciar una buena cacería. Ah, por eso sos el cazador. Yo pensé que era una definición mucho más intelectual, el cazador de imágenes. Pero ahora que estuve en Londres, que vengo de Londres y di una charla ante unos alumnos de una escuela de esto, le dije, el sistema que yo tengo, ya que estaba en Inglaterra, cambié cazador, es un sistema de pirata. Yo soy un pirata, le estaba diciendo a los piratas. Claro, porque salgo a robar cosas que después las mezclo y las reconstruyo. Buen verso. Pero tengo que salir de cacería o de piratería. Buen verso ese. Y los tipos, muy bien, decían los descendientes de los piratas. Tu historia es igual a la de miles de tiernas pollitas a las que algún astuto gavilán hincó las garras. No te ofendas, pero tengo hambre. ¿Querés probar un bocado? Yes. Observa qué hermoso pucherito de gallina. Contiene chorizo, porotos, batatas, zapallo, panceta y pochoclo. ¿Sabías que el tango es la danza que contiene el más alto nivel de catarsis? Bailemos, nena. El artista plástico Pat Andrea nació en La Haya, en la lejana Holanda, en 1942 y ha expuesto en prestigiosas galerías de todo el mundo. En los años 70 conoció la Argentina
y durante la década siguiente vivió alternativamente en nuestro país y en el viejo continente. Desde 1998, Pat Andrea es profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, ciudad en la que reside desde entonces. Su obra trata temas eróticos con una sutil ironía, lo que lo emparenta, además de su formación clásica, con Carlos Nine, de quien es, además, amigo y conocedor exhaustivo de su obra. Primero, tal vez puedo decir cómo lo descubrí, ¿no? Fue en los años 80, caminando por las calles, me tomaba la atención de una revista Humor, ¿no?, de la época, que tenía acuarelas sobre la tapa que fueron políticos de la época, caricaturas, pero tan bien hecho. Y te imaginas esto en un pared donde hay, no sé, 100 revistas puesto, y siempre me fue atirado la mirada por eso. Yo dije, este tipo es genial, ¿ves? Lo compré, lo miraba y todo eso. Vi que se de Carlos Nine y tenía muchas ganas de conocerlo, porque verdaderamente entre todos se veía alguien que tenía algo más que los otros. Lo que a mí me fascina es lo que hace con la forma, ¿eh? Y en esta cosa es un artista formal muy interesante, porque deforma los personajes, pero lo hace de una manera tan especial, tan inteligente y tan, bueno, qué sé yo, no hay ninguno en el mundo que lo haga así como él. Aunque se puede ver todas las inspiraciones que tiene del Jugendstil, no sé, de los pintores de Viena de comienzo del siglo XX, de los cómics del comienzo de los años 20 también, etc. Todo lo que le fascinaba, pero él encontró una manera especialmente de deformar, que es único. Ahora, en vos se da, Carlos, y se ven estos dibujos, porque nosotros cualquiera que tratara de editar los dibujitos que hace cuando dibuja salen unas pelotudeces, unos ganchitos horribles. En cambio, tu laburo, es decir, elaborás en términos técnicos, incluso cuando hablas por teléfono. Sí, yo hace poco, en una charla allá en Europa, ante una pregunta, yo decía que en realidad yo no soy, más que dibujante, soy investigador. A mí me interesa el tema de dar vueltas todo el tiempo en la historia del arte, avanzar, retroceder, salir para los costados. Ajá. Entonces no tengo una cosa, digamos, fija como un lugar de referencia, sino que se va moviendo. Es como una cosa que siempre está en movimiento, ¿no? Uh-huh. Todavía no hablamos de una historieta que para mí fue fundamental. ¿Qué es? Que era Muertes y Castigos. Sí, señor. Que esa fue fundamental. Uh-huh. Que eran las dos la última página que tenía el color en anverso y el reverso, y me la daban para que hiciera el experimento. Era una especie de reflexiones sobre novela negra, mini casos sobre pero ahí novela encontré negra. La solución de mi problema formal. Ajá. Que era la eliminación del cuadro. Ajá. Y entonces hacer una continuación fluida entre texto e imagen, y la imagen como parte del lenguaje, y el lenguaje como parte de la imagen. Estaba todo era un continuum, ¿no? Entonces vos leías así. Me volví loco con eso. Cuando yo hice el primer capítulo, sí. Y me acuerdo que el Tano lo vio, y también... El Tano Casioli lo vio. Sí, recibió eso como una sorpresa. Uh-huh. Es más, yo en esa época trabajaba aquí abajo, y cuando hice la primera página, salí acá a este jardín que está acá, sí. Y me quedé un rato, y dije en voz alta, ahí debajo de ese árbol, lo tengo. Habías encontrado. Lo agarré. Ahora no se me escapa. Eureka. ¡Oh, no! Qué bonito, ¿no? Abandonar así a su pobre hermano menor que ni siquiera se sabe limpiar el culo solito. Le aseguro, joven gelatina, que esta vez no se saldrá con la suya. Le ruego que no malinterprete mi actitud. Cometió un grave error, señor Kiko. Y se me vaya mismo de acá.
A él, fuese compañero, a él. No me dejes solo en este trance fulero. ¡Cenitram! ¡Tomá, oruga maldita! Espero que hayas aprendido la lección, gordo estúpido. Mi fuelle, mi viejo fuelle querido, me lo hiciste mierda, grandísimo hijo, una gran perra. ¿Qué es esa forma de hablar de una persona mayor, mocoso? Quédese tranquila, Carmen. Ya pasó lo peor. Sin embargo, es mi deber advertirle que esta vida disipada no puede continuar. Usted es un ser humano, no un objeto donde satisfacer las urgencias de la sangre, a pesar de su innegable profesionalismo. ¿Comprende? La realidad, vista con buenos ojos y la perspectiva adecuada, no está exenta de deformaciones. El ojo de Nine es un ojo aniñado, maravillado y extrañamente lúcido. Un ojo que se adueñó del espacio y lo hizo único. Se apoderó de las formas y las torció, las retorció, las combinó y nos las devuelve mejoradas, reordenadas y corregidas. Porque es un ojo inteligente y perspicaz, capaz de captar en unos pocos trazos una figura o de llenar el espacio de detalles llegando a límites barrocos. Una mirada a veces cruel, a veces irónica, pero siempre inteligente y divertida. Un mundo anineado sería sin duda alguna mejor, extrañamente más humano.